Gracias por esta invitación a permitirme pues contar algunas cosas. Mi nombre es Martín Cruz Vega. Soy firmante de paz del Acuerdo de La Habana, en el cual pues creemos y creo profundamente en él. Estamos hablando desde esta feria convocada por Mercadillos para la Paz, gracias por la invitación, donde he visto mucha inclusión de todo, por todo y por todo y por la paz además. Me fascina la invitación, me fascina este esfuerzo que es un emprendimiento de muchos y es un paso más para ir tejiendo el telar social que necesitamos para la reconciliación de este país. Sí, yo escribo desde 1980, desde que estaba en la clandestinidad, hice mis primeros pinitos en la escritura y pude conservar algunos borradores hasta el Acuerdo de Paz, otros se perdieron, los avatares de la guerra y la humedad deshace todo y todo, pues no hubo la posibilidad de hacer memoria porque no existía. Y entonces yo pues poco a poco yo comencé con los poemas al comienzo, ya no hago poemas, ya hago relatos y poco a poco he ido mejorando como el parazo, decía García Márquez, para escribir. Y yo creo que mi primer libro fue publicado en 2017, en marzo, todavía estábamos en armas. Yo fui encargado también de dejación de armas de las FAREP a nivel nacional y lo lancé en la Feria de Poesía de Medellín. Luego en el 2018 publico El último fusil, extrayendo un poco la experiencia de dejación de armas y el trabajo de militares y guerrilleros en el cese del juego, pero también la dejación de armas, un papel importante y yo creo que hay que escribirlo. Había que decirlo y contarlo por una persona que supo pues, de este tema. Además tiene un glosario de palabras guerrilleras y tiene relatos, tiene poemas, tiene historias de la vida cotidiana y el prólogo de ese libro lo hizo Pablo Catatumbo. Ya para el tercer libro pienso yo como hacer como ir, digamos, como organizando mi temática y me lanzo con una autobiografía en 2019 que lo lanzo aquí en la cooperativa en Bogotá. Y es eso, es la historia mía desde antes de yo nacer hasta que salió el libro, que fue el 30 de agosto de 2019. Y en él narro pues la estadía mía en los diferentes lugares y en el bloque oriental, digamos, en lo que es Meta, luego en el Urabá, que es Antioquia, y luego en el occidente de Caldas de Ceralta, y luego todo el trance de La Habana, y todo ese rollo me va permitiendo a mí como ir pensando en ir organizando los libros en adelante, no hacer, digamos, como llamo yo, una bandeja paisa de cosas, sino como irlos como caracterizando. Es así como nace de las mascotas en el conflicto armado. El más exitoso, ¿no? El más exitoso, el más vendido, nunca creí que iba a ser ese. Hasta ahora pues, porque ahorita pues están los otros, pero están comenzando, pero es que va muy rápido, ya mascotas, prácticamente se me acabó el stock de mascotas. Y siguen pidiendo, y vienen del sur de Bogotá por el libro, y ya gente está en regiones por el libro. Interesante y eso me fascina mucho. Entonces yo creo que ahí entendí yo que había que pensar no visibilizarme yo, ni contar un poco la historia guerrillera, sino coger como una ruta que fue la ruta de la memoria. Es decir, contar cómo fue la guerra, cómo fue nuestra vida interna, cómo fueron nuestros amores, cómo fueron las mascotas, que es mi cuarto libro, una historia de 24 mascotas en el conflicto armado que narra cómo los animales vivieron con nosotros, fueron nuestros compañeros, aprendieron a sobrevivir también, murieron como nosotros en la guerra, pero nos dieron mucha alegría y fueron parte, digamos, de nuestra compañía en el conflicto armado y que nos disiparon muchas penas y amarguras porque la verdad los animales no saben odiar, ni saben de venganza, ni saben, me le va a hacer daño a Martín hoy porque me dejó sin comer ayer, no pasa, es un amor incondicional.
basados en la memoria. Y para eso pues también parto de que puede hacer los libros colectivos, es decir, yo para cada libro, a partir del tercer libro, del cuarto libro, yo hago cuestionarios, preguntas para los muchachos y peladas que me ayudan. De hecho, es una construcción colectiva entre hombres y mujeres combatientes que me cuentan la historia de Lorenzo, la historia de Sandy, la historia de Avance, la historia del Conejo de los Andes, la historia de Agustín, la iguana de la charca, diferentes historias. Entonces, pues es una forma también, es otra verdad que existe y que debemos relatarla. Mascotas es eso, es vivencias de nuestros animales en la selva. Cómo vivieron, cómo murieron, cómo aprendieron de nosotros también a sobrevivir, aprendieron a camuflarse. Uno, por ejemplo, le decía ayer a ti, nosotros cuando la aviación venía nos agachábamos, nos escondíamos, ellos aprendían eso. En mi chichina, que llama una mascota mía, un tití, el tití era sumamente inteligente, pero asombrosamente, y que nomás veía la aviación, se enterraba. Y comenzaba como a sacar la cabeza, así ya pasó el peligro, ¿qué? Más o menos. Entonces, Mascotas realmente es el libro más vendido. Es el libro, humanamente, me dijo un profesor, que era lo más humano que yo he hecho hasta ahora. Y ahí está para la venta y para poder hacer el siguiente libro. Luego viene Amores bajo juego, que son historias de amor contadas por excombatientes, hombres y mujeres, de cómo se vivió el amor en la guerrilla, ante tanta cosa que tanta gente habla, ¿no es cierto? Sí, tanta especulación. Tanta especulación, y yo le preguntaba a una muchacha, ¿usted fue feliz en la guerra? ¿Tuvo pareja? Dijo, sí, Martín, y lo tuve de la manera, con frenesí, con pasión, con ganas, con química. Y yo, pero ¿cómo hacen para ustedes vivir así en ese ambiente de guerra? Dios, ese es otro elemento. Uno comparte con algo no solamente la muerte, sino también la muerte, como pasaba con nosotros. Y es más, no dependíamos de niños, que íbamos a tener una familia, porque no se podía, porque éramos una guerrilla pues móvil, trashumante, y menos prometerle cosas materiales, digamos, tengo un apartamento para ti, te ayudo con un arrendo, te doy para las uñas, para el cabello, no existía, solamente era el amor. Me enteré que uno sí se muere por amor, me enteré que el amor existió de una manera y tocaba ya, porque no era pues que le proponía a uno la persona y que decía, no, espere, yo le digo dentro de 4 meses. Eso no era posible porque uno se moría ellos, se moría uno. Tantas citas quedaron truncadas por esperar meses adelante. Entonces yo creo que es un relato para desestigmatizar también esa campaña que hay contra las mujeres guerrilleras, que era un harén de los comandantes, que los comandantes decían, necesito a aquella, necesito por allí, necesito a Paola, necesito a... Eso no es cierto. Cualquier manoseo, cualquier irrespeto era drásticamente sancionado. Y la JEP determinó que no es política de las FARC, nunca fue la violación sexual, pero hubieron casos. Y se sancionó de una manera drástica. Usted me dirá, ¿cuál manera drástica? Digo, el fusilamiento, por ejemplo. Pero los tocamientos, el irrespeto era sancionado drásticamente. Y se daban problemas internos, pero creo que la mujer tuvo un campo también importante de lucha y un campo bien fundamental, como las comunicaciones, la enfermería, el cuidado, muchas cosas, comportarse como guerrillera, como mujer, y también con un anhelo de vida y un anhelo de poder avanzar en la construcción de la paz, que lo hacíamos con las armas, ahora lo hacemos sin ellas. Este libro, que es mi última publicación hasta hoy, que fue lanzado el 29 de abril en la Feria del Libro de Bogotá, se llama Otras verdades de la guerra. ¿Cuáles verdades? Yo pensé mucho para escribir este libro, que es muy crudo realmente. Recomiendo leerlo por despacito. Y dudé, por eso va como es este libro. Y me dijo alguien, no, Martín, hay que contar la verdad. Si se trata de memoria, hay que decir la verdad. Por dura que haya sido y por dura y cruel que sea la verdad, hay que contarla.
No lo hice por respeto a las víctimas, el respeto a los compañeros caídos, pero hay que contar, por ejemplo, que el libro en esencia son las actividades que produjeron laceración en la condición humana, que fueron todas. Por ejemplo, bombardeo, eso es una situación increíble para un ser humano. Por ejemplo, la mutilación de brazos, de piernas, pérdida de ojos, pérdida de orejas, senos de mujeres destruidos, vaginas, penes, hay que contarlo, es un útero, pero hay que decirlo. Por ejemplo, no tener comida, aguantar hambre, el hambre como un arma de guerra. ¿Qué significa marchar en la noche con un equipo de 30 libras y un fusil que pesa 20? Son acciones que hace uno que traumatizan y que laceran, digamos, la condición humana. Pero también hay temas interesantes. Por ejemplo, yo me aventuré a trabajar un tema que se llama las mujeres y la menstruación. Entonces yo lo que hago también es hacer un cuestionario y invitar mujeres que me cuenten de diferentes épocas, de los años 80, los años 70, y están bien avanzadas de edad, otras de años 1000, 90, hasta llegar a nuestros días, cuando no habían toallas higiénicas, o las había, pero eran unos colchones así grandísimos. Sí, y como a ellas les tocaba que hacerlas a mano, construirlas a mano, y no había tiempo casi de baño porque la guerra no daba tiempo para el aseo genital de ellas, contar cómo ellas hacían aseo con una cantimplora sin agua. Toda una cosa me parece muy interesante y bonita que la gente de Lima debe saber de esas cosas. Es nuestra verdad, tu verdad es distinta a la mía, la tuya es distinta, la tuya es distinta a la mía, es mi verdad. Es nuestra verdad de los combatientes que la gente debe conocer y que tenemos un anhelo político, un anhelo de poder, un anhelo de llegar a un país amable y en paz. ¿Que cometimos errores? Sí, lo hemos aceptado ante las víctimas, ante la Jurisdicción para la Paz, la Comisión de la Verdad, estamos contribuyendo a la unidad de búsqueda de desaparecidos, estamos hablando con las víctimas también, porque de eso se trata el acuerdo de paz. A más verdades aporte, más contribución y menos sanción. En el caso, pues, soy compareciente también, yo no soy compareciente de la jurisdicción, y voy a ser sancionado por la jurisdicción, pero de manera restaurativa, no es karma, son acciones reparadoras que beneficien a la población. Mercadillos por la Paz creo que recoge un lema que yo tengo, que la palabra es mágica. La palabra es maravillosa. Interlocutar, hablar, reencontrarnos con las víctimas, mirarnos a los ojos y que le digan a uno: Martín, cuénteme qué pasó con mi hermano. Yo tengo tareas así ya con la organización de Panamá. Gente que me ha dicho: Martín, cuénteme qué pasó con mi hermano. Cuénteme dónde está mi hermano. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo aquello? Y tener yo la capacidad autocrítica de decirle sin más verdades, decirle: vea, pasó esto y esto con tu hermano. Y por más cruel que haya sido el desenlace, eso sana. Cuando a usted dice a alguien: sí, yo lo conocí, sé dónde está, lo voy a buscar, qué pena, qué dolor, la guerra fue muy larga, cometimos errores, estoy aquí para resarcir lo que hice malo. Yo he estado en sitios con víctimas como el Nogal, por ejemplo, como Bojayá, Lo Duro, y he estado en otros como el Jardín Antioquia, he estado con otros, Santa Cecilia Risaralda, en muchos eventos, en lo mismo en Meta, y todo llegando y todo es frío, todo es hielo, hasta el mediodía. Después del mediodía, el saludo es efímero y pasajero. La despedida es con abrazo, realmente. Es donde digo yo que la reconciliación tiene que darse por medio del diálogo franco y hay que ser incluyente como lo es Mercadillos por la Paz. Usted mira aquí gente de todos lados.
la iglesia, los evangélicos, la señora, el niño, el adolescente, la niña, todo el mundo identifica con una sombra que se llama la reconciliación. Yo creo que tenemos que trabajar es por reencontrarnos en la diferencia, aceptar que tengo mi verdad, tú la tuya, tú la tuya, tú la tuya, y vamos a hacer de esa verdad un relato que permita pasar la página de esta guerra. No para olvidar, al contrario, para nunca olvidar lo que pasó, que fue desastroso y sigue siendo porque no encontramos el camino. Y no puede que Colombia esté condenada a la guerra perpetua. No puede pasar. Yo creo que tenemos fe de que esto tiene que pasar la página. Yo me acuerdo cuando estábamos en la guerra que habían capturas de militares en combate. Y no sé qué pasaba, pero será un poco incomprensible para ustedes, pero para mí es sencillo entender. Esa química que había entre ellos reducidos en combate y nosotros combatientes. Éramos amigos, hablábamos, nos identificábamos. Será por la misma actividad de la guerra que había. Y los primeros beneficiados, por eso digo yo en el libro, lo escribo de Último Fusil, cómo los militares en el cese del juego bilateral no se dio tantos muertos porque ellos evitaron dispararle a la guerrilla cuando iban para los sitios de concentración, digamos, para los sitios de asentamiento. Decían, no disparen aquí porque esta es la paz que los favorecidos número uno somos nosotros. Y luego la historia de capitanes mayores que dijeron, me decían a mí, Martín, como la nación de armas estaba llena de militares, policías, la ONU, que los militares también los otros, exacto, puros militares. Entonces me decía, Martín, voy a pasar la primera Navidad con mi en 20 años. Eso me partía el alma y el corazón. Y hubo momentos que llegaba con la señora diciendo, gracias al acuerdo de paz voy a pasar con mi marido esta Navidad, este mismo año. Entonces yo creo que nosotros fuimos los primeros beneficiados. De hecho, pudimos haber evitado muchos más muertos si hubiéramos pactado el acuerdo de paz en el 84 en Casa Verde, por ejemplo. ¿Cuántos cientos de militares y guerrilleros no hubieran muerto? Pero no fue así. Yo pienso que el conflicto pues se desarrolló y todo lo comenzó en La Habana y culminó en La Habana en proceso y está montado en la paz total. Todo esto es una situación de que el diálogo tiene que contribuir acá y despojarnos, desarmar no solamente las armas, sino el corazón de la gente. Tenemos que reencontrarnos. Para mí, en este festival, esta feria de mercadillos, he vendido libros, me ha ido bien la verdad, pero más que eso es cómo interlocutar con gente que le dice a uno, Señor, por estar aquí, gracias por lo que estoy haciendo aquí. Eso para mí es muy alentador, lo que significa, y repito, la palabra es mágica. Hablando nos entendemos los seres humanos. Y yo creo que una buena estrategia es este tipo de actividades que ustedes promueven y que ojalá sean apoyadas por la alcaldía, por el gobierno, bien financiadas, que hagamos también temáticas. Ojalá podamos en Mercadillos la próxima tener las mesas de diálogo, de conversatorio. Yo desde mi emprendimiento con los libros, pero también el que produce la cerveza, el que produce la señora que tiene sus areticos, el que tiene sus pancitos, sus galletitas, podamos también presentarnos ahí para tejer mucho más. Porque cada uno que está en Mercadillos se lleva un mensaje, que es trabajar allá en la casa, en el hogar, en el barrio. Y los felicito. Y a Lima, usted también, compañero, por lo que están haciendo. Me parece que yo miraba siempre que será Mercadillo. Aquí no vendemos nada, Martín. Y después lo invitamos a Mercadillos. Claro, gracias por la invitación y estamos sirviéndole. Y repito, termino diciendo, creo profundamente en la paz. Es mejor un proceso de paz imperfecto que una guerra perfecta. Gracias.